Saludos, alma luminosa. Hoy te invito a mirar más allá del velo. Más allá de la comodidad de lo conocido, más allá de las explicaciones fáciles. Porque hay libros que no se leen, te leen a ti. La Granja Humana, de Salvador Freixedo, es uno de esos textos que no solo se comprende con la mente, sino que sacude el alma. No es una historia de ciencia ficción, ni una novela sobre extraterrestres. Es una revelación incómoda sobre el lugar que ocupa el ser humano dentro del gran tablero cósmico. Freixedo se atreve a decir lo que las religiones, los gobiernos y la ciencia han preferido callar, que no somos libres, sino parte de una inmensa granja de energía. Desde tiempos antiguos, los pueblos han hablado de dioses, ángeles, demonios, seres de las estrellas. Pero ¿qué si todos ellos fueran las máscaras de un mismo poder que nos observa, nos estudia y se alimenta de nuestras emociones? En esta obra, el autor lanza una afirmación tan perturbadora como luminosa: la humanidad ha sido manipulada durante milenios por inteligencias superiores que viven entre nosotros, no en los cielos, sino en planos invisibles de realidad. Y lo más desconcertante, dice, es que ni siquiera sabemos que estamos siendo usados. Freixedo rompe las fronteras entre espiritualidad, religión y ufología para mostrarnos un universo vivo, consciente, lleno de inteligencias que operan en distintos niveles de vibración. Su mensaje no es de miedo, sino de despertar. Si hay entidades que se alimentan del caos humano, es porque nosotros mismos lo generamos. Cada pensamiento de odio, cada guerra, cada dogma ciego, son las cosechas que ellos recolectan. Y nosotros, los humanos, hemos sido sus granjeros inconscientes. Pero dentro de ese diagnóstico oscuro hay una chispa de esperanza. Porque quien ve la trampa, puede escapar de ella. La Granja Humana no es una condena, es una invitación al conocimiento interior, al discernimiento espiritual, a mirar el mundo con ojos nuevos. A preguntarnos quién dirige de verdad nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros miedos. Y a recordar que no somos solo cuerpos, ni mentes programadas, somos conciencia infinita experimentándose a sí misma. En este video recorreremos las ideas más poderosas de este libro, los dueños invisibles del mundo, las fuerzas que manipulan la historia, las religiones como instrumentos de control y, sobre todo, el camino para liberarnos de esta granja energética. No será un viaje fácil, pero sí necesario. Porque solo quien se atreve a mirar la sombra puede descubrir la luz que la proyecta. Prepárate, porque una vez que veas lo que hay detrás del velo, ya no podrás volver a dormir igual. Capítulo 1. Los dueños visibles de este mundo. Vivimos creyendo que somos libres. Que decidimos lo que pensamos, lo que amamos, lo que tememos. Pero si observas con los ojos del alma, notarás que el escenario está montado, los actores están ensayados, y nosotros solo repetimos los guiones que alguien más escribió. En este primer capítulo, Freixedo nos saca de la ilusión más cómoda, la de creer que el ser humano gobierna su propio destino. Los verdaderos amos del mundo no son los invisibles todavía, sino los visibles, políticos, militares, banqueros y fanáticos religiosos. 4 pilares que sostienen una civilización basada en el miedo, el poder y la manipulación. Detrás de sus trajes, sus discursos y sus símbolos se oculta la misma vibración, la necesidad de controlar. Freixedo los describe con una precisión que desarma. Dice que los políticos son maníacos del poder puro, almas vacías que se alimentan de la adulación de las masas. No buscan servir, sino ser servidos. Les encanta el aplauso, el micrófono, la cámara. Quieren ser vistos, venerados, reconocidos. Como los dioses antiguos que exigían sacrificios, los políticos modernos exigen votos, lealtad y obediencia. El poder no los deforma, ya llegan deformados al poder. Salvador Freixedo. Y cuando llegan a la cima, pierden toda conexión con el ser humano real. Desde las alturas del poder, dice el autor, el político deja de ver rostros y empieza a ver cifras. Ya no percibe el sufrimiento del pueblo, solo el déficit del presupuesto.
En su mundo no hay personas, hay estadísticas. Los militares, por su parte, son los herederos de la violencia primitiva. Su juguete favorito es el arma, afirma Freycedo, y en esa frase resume siglos de guerra sin sentido. Los ejércitos, que nacieron para defender, se convirtieron en una amenaza interna. Ya no luchan por la libertad del pueblo, sino por los intereses de los que mandan. El autor lo dice con ironía trágica: la bala que a mí me hirió también rozó al capitán, a él lo hicieron comandante, y a mí, para el hospital. El militarismo representa el aspecto más denso del alma humana, la fascinación por la destrucción. Es el arquetipo del ego en su estado más puro, disfrazado de honor y patriotismo. Luego están los banqueros, los maníacos del dinero. Freycedo los retrata como los auténticos titiriteros del mundo moderno, desde sus torres de cristal manejan con hilos invisibles el gran guiñol de la política internacional. No necesitan ejércitos ni templos, les basta con los intereses y las deudas. Cada crisis económica, cada guerra, cada revolución, termina beneficiándolos. Son los nuevos sacerdotes del oro, los intermediarios de una religión silenciosa, la religión del dinero. El autor los compara con buitres: cuanto más carne podrida hay, más gordos están. Y si lo piensas, no exagera. La economía mundial se alimenta del dolor, de la pobreza de unos para la abundancia de otros, del miedo a perder, del deseo de tener más. Por último, Freycedo señala al poder más sutil y más peligroso: el fanatismo religioso. No porque la espiritualidad sea mala, todo lo contrario, sino porque las religiones institucionalizadas han convertido la luz interior en instrumento de control. Las religiones han separado más a los hombres de lo que los han unido, dice el autor, y lo prueba con la historia. Guerras santas, persecuciones, castigos divinos, infiernos y cielos condicionados, todo ha servido para mantener a la humanidad sometida al miedo. Las religiones juntan a los hombres haciéndoles creer lo mismo, pero al mismo tiempo los separan de los que creen diferente. Freycedo. Cada credo erige un muro invisible: yo tengo la verdad, tú estás perdido. Y detrás de ese muro, las masas se vuelven obedientes, maleables, dispuestas a matar o morir por ideas que no les pertenecen. Freycedo advierte que detrás de los símbolos sagrados hay algo más profundo, una energía que se alimenta del fervor, de la culpa, del sacrificio. Y sugiere que esas entidades invisibles, a las que él llama a ellos, se nutren de esa vibración colectiva. Los dioses no son metáforas, son consumidores de energía emocional. Aquí la visión del autor se vuelve profética: la humanidad ha sido entrenada para adorar a sus opresores. Cada vez que entregamos nuestro poder a un líder, a una ideología o a una divinidad externa, reforzamos la granja. Y entonces surge la gran pregunta espiritual: ¿quién alimenta a quién? Quizás los dioses necesitan nuestras emociones para existir. Quizás el miedo sea su alimento y el amor su disolvente. Porque cuando el ser humano ama sin condición, ya no produce energía de dolor y ese sistema invisible pierde sustento. Freycedo nos deja una advertencia velada: si queremos trascender esta granja, debemos dejar de ser ganado vibracional y volvernos conciencia despierta. No se trata de rebelarse con violencia, sino de recordar quiénes somos, seres eternos, capaces de conectar con la fuente sin intermediarios. Destello cita destacada. Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Efesios 6:12, citado por Salvador Freycedo. Vía Láctea: ejercicio de conciencia. Cierra los ojos por un momento y observa tus pensamientos. Pregúntate: ¿cuántos de ellos son realmente míos? ¿De dónde vienen mis creencias, mis miedos, mis valores? Siente tu respiración y visualiza una luz dorada que desciende sobre ti, rompiendo los hilos invisibles de manipulación que puedan haberse adherido a tu mente. Afirma internamente: yo soy conciencia libre. Ninguna fuerza externa gobierna mi alma.
Permanece unos minutos en silencio, sintiendo la vibración de esa libertad interior. Capítulo 2. Los dueños invisibles de este mundo. Hay un silencio que domina al mundo. No es el silencio del amor ni el de la meditación, sino el de una presencia que observa desde las sombras. Salvador Freixedo lo llama a ellos los verdaderos dueños del planeta. Entidades racionales, invisibles y poderosas que, desde hace milenios, manejan el destino humano como un pastor guía su rebaño, o mejor dicho, como un granjero cuida su ganado. Freixedo afirma sin rodeos que los seres humanos no somos los reyes de la creación, sino una especie domesticada. Los hombres creen lo que ellos les han hecho creer, escribe. Y en esa frase se encierra todo el drama de la humanidad. Cada religión, cada ideología, cada ciencia, cada guerra o movimiento social es parte de una gran estrategia para mantenernos distraídos del verdadero propósito de nuestra existencia, despertar. Estos dioses, según Freixedo, no son figuras míticas ni metáforas espirituales. Son seres inteligentes que existen en planos distintos al nuestro. Algunos pueden materializarse, otros actúan desde dimensiones mentales o energéticas. Y su influencia no es reciente, está entretejida en toda la historia humana. Desde los ángeles del Antiguo Testamento hasta los extraterrestres modernos, su presencia adopta las máscaras que el tiempo exige. La humanidad los ha adorado, temido y servido bajo 1000 nombres: Yahvé, Baal, Quetzalcóatl, los Elohim, los dioses del Olimpo, los Anunnaki, los espíritus guardianes, los hermanos mayores del espacio. Pero tras cada máscara, dice Freixedo, hay un mismo principio: la dominación energética del ser humano. Los verdaderos dioses de este mundo no son metáforas, son inteligencias que nos usan como nosotros usamos a los animales. Salvador Freixedo. La gran revelación del autor es que estas entidades se alimentan de nuestra energía emocional. Así como el hombre obtiene energía de la carne o del trigo, ellos obtienen sustento de nuestros miedos, odios, devociones, guerras y pasiones. Cada vez que sentimos intensamente, ya sea amor fanático, terror, dolor o adoración, emanamos una vibración que ellos absorben. Somos, en cierto modo, generadores biológicos de energía psíquica. Esto explica, según Freixedo, por qué las religiones fomentan el sacrificio, el sufrimiento y la obediencia, porque esas emociones producen una sustancia sutil, un alimento energético que sostiene su dominio. Ellos no son demonios en el sentido clásico, pero actúan como parásitos de la mente colectiva. No buscan nuestra destrucción, sino nuestra sumisión. No necesitan matarnos, sino hacernos creer. El autor no niega que existan jerarquías espirituales positivas, incluso admite que algunos de estos seres podrían ser benévolos o neutrales. Pero advierte que la mayoría mantiene a la humanidad en un estado de ignorancia planificada, permitiéndonos descubrir solo lo que conviene a su sistema. Sabemos lo que ellos nos han dejado saber. Freixedo. Esa frase resuena como una alarma para el alma. ¿Por qué? ¿Qué es el conocimiento sino la llave de la libertad? Si la información está dosificada, el despertar se vuelve casi imposible. Por eso, dice Freixedo, los verdaderos sabios de la historia, Buda, Jesús, Hermes, Lao Tse, fueron perseguidos o tergiversados. Cada vez que una conciencia humana intentó revelar la verdad sobre nuestra naturaleza divina, ellos intervinieron para distorsionar el mensaje. Jesús habló del Padre interior y del reino de los cielos que está dentro de vosotros, pero su enseñanza fue convertida en una religión jerárquica. Buda enseñó la liberación del deseo, pero su mensaje se ritualizó. Hermes habló de la unidad de todo, pero fue transformado en ocultismo inaccesible. El patrón se repite, cada despertar se institucionaliza, cada luz se encierra en un templo. Freixedo no invita al miedo, sino a la lucidez. Nos recuerda que el primer paso para romper la granja es aceptar que existe. Solo quien reconoce la prisión puede buscar la salida. Desde el punto de vista espiritual,
Este capítulo revela una verdad incómoda: la lucha del ser humano no es contra la carne ni la sangre, sino contra las fuerzas que operan en los planos invisibles. No se trata de demonios con cuernos, sino de inteligencias que saben manipular la mente, la emoción y la energía vital. En su análisis, el autor muestra que los sellos no son homogéneos. Algunos parecen interesados en nuestra evolución, otros en nuestro estancamiento. Pero todos participan, de una forma u otra, en la gran experiencia cósmica del planeta Tierra, un laboratorio de conciencia donde las almas aprenden, olvidan y vuelven a recordar. Desde esta perspectiva mística, podríamos decir que la granja humana es también una escuela. Una escuela dura, sí, pero diseñada para que el alma descubra su verdadera soberanía. Cuando el ser humano se da cuenta de que ninguna fuerza externa puede dominar su espíritu, los hilos se rompen. Cuando deja de temer a los dioses y reconoce su divinidad interior, el ciclo termina. Freixedo deja entrever, entre líneas, que la liberación no vendrá de afuera, sino del interior de cada uno. No hay salvadores, no hay razas cósmicas que vengan a rescatarnos, hay conciencia. Y la conciencia, cuando despierta, desarma cualquier sistema de control. Destello cita destacada. Los dioses son los verdaderos dueños del mundo. Nosotros solo hacemos lo que a ellos les conviene. Salvador Freixedo. Vía Láctea, ejercicio de conciencia. Busca un lugar tranquilo. Respira lentamente. Imagina que estás conectado a una red de energía luminosa que rodea la Tierra. Visualiza los hilos invisibles que la cruzan, pensamientos colectivos, emociones humanas, patrones que se repiten. Ahora, desde el centro de tu corazón, emite una vibración distinta: amor incondicional. Visualiza cómo ese amor corta los hilos oscuros y los transforma en luz. Afirma en silencio. Ningún poder externo controla mi conciencia. Soy energía soberana del Uno. Permanece así unos minutos, sintiendo la expansión. Ese acto simple de conciencia debilita el sistema energético del miedo. Capítulo 3. Los dioses entre nosotros. En las antiguas tablillas sumerias, en los papiros egipcios, en los códices mayas y en los textos bíblicos, todos coinciden en un mismo relato disfrazado con distintos nombres: seres que descienden del cielo, enseñan, imponen leyes y exigen adoración. Salvador Freixedo nos invita a mirar esos mitos no como fábulas religiosas, sino como testimonios antiguos de una misma realidad energética: la presencia constante de entidades no humanas que han intervenido en la historia de la Tierra desde el principio de los tiempos. Los dioses dejaron de pasearse por los cielos hace mucho tiempo, porque ya están entre nosotros. Salvador Freixedo. Estas palabras abren la puerta a una comprensión radical: los dioses no se fueron. Se mezclaron con la humanidad. Se ocultaron detrás de rostros humanos, de cargos de poder, de ideologías, de sistemas. No se presentan como seres alados o brillantes, sino como inspiraciones, voces interiores, intuiciones o impulsos que moldean los acontecimientos desde planos invisibles. Freixedo dice que muchas de las revelaciones divinas que cambiaron el rumbo del mundo no fueron mensajes del Creador Supremo, sino comunicaciones telepáticas o energéticas de seres que buscaban dirigir la conciencia colectiva. Así nacieron religiones, imperios y movimientos que, en apariencia, liberaban al hombre, pero en realidad lo ataban a nuevas formas de obediencia. El autor describe cómo, a lo largo de la historia, cada vez que una civilización comenzaba a despertar, algo sucedía para hacerla retroceder. Plagas, guerras, nuevos credos o milagros que reorientaban la fe hacia la sumisión. La humanidad, dice, ha sido mantenida en un estado de confusión perpetua, un equilibrio entre el avance tecnológico y la ignorancia espiritual. Nos han hecho creer que el cielo está arriba y el infierno abajo, cuando ambos están dentro de nosotros. Freixedo. Esta manipulación, según el autor, no es solo política o religiosa. Es vibracional.
Los sellos actúan sobre la energía psíquica del ser humano, modulando emociones y pensamientos a través de campos invisibles. No necesitan aparecer, les basta con inspirar ideas, influir en líderes o sembrar miedo colectivo. De ahí que tantas civilizaciones se hayan destruido a sí mismas sin que nadie las ataque desde fuera. El enemigo, dice Freycedo, siempre ha estado dentro de la mente humana, soplando al oído los pensamientos que más convienen a la granja. Desde la mirada espiritual, esto nos lleva a una reflexión profunda. El verdadero campo de batalla no está en el mundo físico, sino en el interior del alma. Cada emoción densa alimenta esa red energética que mantiene activo el sistema de manipulación. Pero cada acto de conciencia, cada pensamiento de amor o compasión, rompe un hilo de ese entramado invisible. Freycedo sostiene que estos seres se mueven entre nosotros con total normalidad. Algunos han adoptado forma humana, otros influyen mentalmente sobre individuos clave. A veces, un líder, un científico o un profeta actúa con un poder y una inteligencia que superan lo humano. En esos casos, sugiere el autor, es posible que alguien más esté usando su cuerpo como vehículo. Sin embargo, no todos los sellos son hostiles. Algunos parecen guiarnos hacia la evolución, como si en esta experiencia cósmica existieran también fuerzas de luz que equilibran las tinieblas. No todos los dioses son iguales. Algunos nos guían, otros nos usan. Freycedo. Esta afirmación nos abre a la comprensión hermética de que el universo es dual y que la luz y la sombra cooperan para el crecimiento de la conciencia. Tal vez, sugiere el autor, esta granja no sea un castigo, sino un laboratorio donde la humanidad debe aprender a trascender el miedo, reconocer su esencia divina y elevar su frecuencia más allá del alcance de los granjeros cósmicos. Freycedo nos recuerda que toda civilización que ha venerado a sus dioses sin cuestionarlos ha terminado esclavizada por ellos. Los pueblos que se atrevieron a mirar dentro de sí mismos, como algunos linajes esotéricos o místicos, fueron perseguidos, silenciados o ridiculizados. Porque el sistema teme al ser que se conoce a sí mismo. El alma despierta deja de producir el alimento del sufrimiento. Ya no obedece, no teme, no adora, simplemente vibra. Desde una visión espiritual, podríamos decir que los dioses de los que habla Freycedo no son solo entidades externas, sino también proyecciones de nuestra propia mente colectiva. Hemos creado eones de pensamientos, egregores y deidades mentales que hoy parecen independientes. Son los reflejos del inconsciente humano que aún no se ha reconciliado con su luz. Por eso el mensaje del libro es tan importante: mientras no dominemos nuestra mente, otros la dominarán por nosotros. Al final del capítulo, Freycedo no propone miedo ni paranoia, sino discernimiento. Nos invita a mirar con ojos de sabiduría, no con los del fanatismo. Reconocer que el universo es vasto y que la humanidad no está sola no significa someternos, sino asumir nuestro papel dentro del cosmos con conciencia. Ellos existen, sí, pero también existe en nosotros, la conciencia colectiva del ser humano, capaz de despertar, unirse y transformar el planeta en un espacio de vibración elevada, inaccesible a toda manipulación. Cuando la humanidad recuerde que su poder proviene del alma y no de los templos, de la energía interior y no del miedo, la granja se disolverá. Y lo que quedará será lo que siempre fue, la experiencia divina expresándose en forma humana. Destello cita destacada. El que ve la trampa ya no puede volver a dormirse. Ver es despertar. Salvador Freycedo. Vía Láctea ejercicio de conciencia. Busca un momento de silencio. Respira profundamente y siente el espacio a tu alrededor. Imagina que el universo entero te observa, no como un rebaño, sino como una chispa de su propia conciencia. Di en voz alta: yo soy luz que se reconoce. Nadie puede usar mi energía sin mi consentimiento. Visualiza un campo dorado que te rodea, expandiéndose como una esfera de claridad. Esa esfera representa tu soberanía espiritual. Dentro de ella, ningún pensamiento ajeno puede entrar.
Permanece unos minutos sintiendo la vibración de esa verdad, eres un alma infinita en un cuerpo temporal. Capítulo 4. Las estrategias del Control Invisible. Si la humanidad es una granja, entonces hay un sistema. Una estructura invisible que mantiene a las almas distraídas, divididas y dormidas. En este capítulo, Salvador Freixedo desvela los mecanismos a través de los cuales ellos controlan la conciencia colectiva. No a través de cadenas físicas, sino de ideas, emociones y deseos sembrados en el campo mental de la humanidad. Los dioses no necesitan látigos ni prisiones. Les basta con controlar las creencias. Salvador Freixedo. La primera y más antigua estrategia es la manipulación de la fe. Freixedo afirma que los sellos crearon religiones para domesticar el alma. Cada dogma, cada templo, cada promesa de salvación futura desvía al ser humano de su poder interior. La culpa, el castigo, el miedo al pecado, son vibraciones densas que alimentan el sistema. Cuando un hombre teme a su Dios, se desconecta de la fuente verdadera, el amor universal. Y cuando obedece ciegamente, entrega su energía sin saberlo. No es casualidad, dice el autor, que todas las religiones hablen de un Dios celoso, de castigos eternos, de sacrificios y sangre. Esos conceptos no provienen del Creador infinito, sino de inteligencias que se hicieron pasar por Él. Seres que exigían obediencia, sacrificios y adoración a cambio de protección. El mismo patrón se repite en todas las culturas, los dioses antiguos exigían incienso y víctimas, los modernos exigen votos y diezmos. Distintas épocas, misma energía. Freixedo lo dice con claridad profética, el hombre adora a quien lo esclaviza y teme a quien debería amar. La segunda estrategia es la manipulación de la mente colectiva. Los sellos no solo actúan en lo espiritual, sino también en lo psicológico y social. Se infiltran en las estructuras del pensamiento humano, utilizando los medios de comunicación, la educación y la cultura como instrumentos de programación. Así se construye la ilusión del progreso, el ser humano corre, trabaja, compite, consume, pero no piensa. Cada noticia cargada de miedo, cada imagen de violencia, cada tendencia artificial refuerza la frecuencia emocional del dolor. Y mientras la humanidad vibra en miedo, los verdaderos controladores recogen la cosecha. El miedo es el combustible que mantiene en marcha la maquinaria del control. Freixedo. El autor señala que este sistema no es nuevo. Desde los primeros imperios hasta las democracias modernas, los gobernantes visibles han sido peones del poder invisible. El objetivo no ha cambiado, mantener a las masas ocupadas, divididas y espiritualmente anestesiadas. Si alguna civilización comienza a despertar, pronto aparece una nueva crisis, un nuevo enemigo, una nueva distracción global. Y así, el ciclo se repite. En palabras de Freixedo, cuando el hombre comienza a pensar, los dioses le cambian el tema. Pero hay un método más sutil, la manipulación emocional. Ellos no pueden crear directamente, pero pueden inducir sentimientos. Susurros mentales, impulsos súbitos, deseos colectivos. De pronto, una sociedad entera desea lo mismo, teme lo mismo, odia lo mismo. No se necesita magia para eso, sino resonancia, la vibración del grupo arrastra al individuo. Por eso el autor advierte que el mayor campo de batalla es el corazón humano. Si controlan tus emociones, controlan tu energía. Y si controlan tu energía, controlan tu alma. Desde la visión espiritual, podemos decir que el miedo, la culpa, el resentimiento y la ira son formas de energía densa que alimentan planos inferiores. Mientras la humanidad se mantenga atrapada en esas frecuencias, el ciclo continúa. Pero si el ser humano se vuelve consciente, si aprende a observar sus emociones sin ser arrastrado por ellas, la granja se desmantela. Porque el miedo solo gobierna mientras es creído. Ellos viven de lo que nosotros sentimos. Freixedo. El autor nos recuerda que no todo está perdido.
Existen almas que han despertado y vibran en una frecuencia distinta, inaccesible a esos controladores. Cuando un ser humano medita, ora desde el corazón o simplemente actúa con compasión, altera la red vibratoria que sostiene al sistema. Cada acto de amor auténtico crea una brecha en la Matrix invisible. Cada pensamiento de libertad espiritual debilita los hilos del control. Freixedo no propone huir ni pelear, sino recordar. Recordar que somos energía consciente, no cuerpos manipulables. Recordar que no necesitamos intermediarios para conectar con la fuente. Recordar que todo poder externo desaparece cuando el ser humano despierta su divinidad interior. El hombre no necesita que nadie lo salve, solo necesita recordar que ya es luz. Freixedo. Este capítulo nos deja una enseñanza profunda: la verdadera revolución no será política ni religiosa, sino vibracional. La humanidad no se liberará con armas, sino con conciencia. Y la granja se desvanecerá cuando dejemos de producir el alimento que la sostiene, el miedo. Destello cita destacada. Los hombres creen lo que ellos les han hecho creer. Y eso es el origen de todas las religiones. Salvador Freixedo. Vía Láctea. Ejercicio de conciencia. Apaga tus dispositivos por un momento. Cierra los ojos y siente el silencio detrás de tus pensamientos. Visualiza tu mente como un cielo inmenso y cada idea como una nube pasajera. Observa cuántas de esas ideas son tuyas y cuántas fueron sembradas por otros. Inhala luz. Exhala toda energía que no te pertenece. Afirma en voz interior: yo soy libre de toda programación. Mi mente pertenece a la conciencia infinita, no al miedo. Siente cómo esa afirmación vibra en todo tu cuerpo. Repite hasta sentir paz. Porque la verdadera libertad comienza cuando eliges lo que piensas. Capítulo 5. La liberación del ser, salir de la granja. Llega un punto en el viaje del alma en el que la verdad deja de ser cómoda. La mente comienza a sospechar que todo lo que le enseñaron era solo una parte de la historia. Y aunque duela, el despertar se vuelve inevitable. Freixedo no escribió La granja humana para provocar miedo, sino para encender esa chispa de lucidez que rompe la hipnosis colectiva. En este capítulo, nos guía hacia lo más importante: la liberación del ser humano de sus controladores invisibles. El hombre que piensa por sí mismo se convierte en un peligro para los dioses. Salvador Freixedo. El primer paso, dice el autor, es ver la prisión. La mayoría de las personas no se sienten esclavas porque no ven las cadenas. Y es que las cadenas de esta granja no son de hierro, sino de creencias. Creencias sobre lo que somos, sobre lo que podemos hacer, sobre lo que está permitido o prohibido. Mientras la mente humana acepte límites impuestos, seguirá siendo un instrumento. Pero cuando se atreve a cuestionar, algo se quiebra en el tejido invisible del control. Freixedo lo expresa con una claridad casi profética: los verdaderos enemigos del hombre no están afuera, sino dentro de su mente. Por eso, el camino de liberación no es una rebelión externa, sino una revolución interior. Ningún ejército puede luchar contra pensamientos, pero un solo pensamiento consciente puede desarmar un ejército entero de ilusiones. El segundo paso es recuperar la energía. Los sellos, esos controladores invisibles, no pueden poseer nuestra alma, pero sí pueden drenar nuestra energía vital. Lo hacen a través del miedo, la culpa, la ansiedad y la distracción constante. Por eso, Freixedo insiste en que la atención es el recurso más valioso del ser humano. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Cada pensamiento obsesivo, cada emoción de temor o deseo descontrolado, alimenta los planos de los que ellos se nutren. Así que la verdadera práctica de libertad consiste en dirigir la atención hacia adentro, hacia la fuente que no depende de nada externo. Cuando el alma recuerda su origen divino, la energía regresa a su dueño. Ya no hay alimento para el sistema,
porque el amor puro no puede ser cosechado. El día en que el hombre deje de tener miedo, los dioses morirán de hambre. Freycedo. La tercera clave es reconectar con la fuente interior. Durante siglos, las religiones han enseñado a buscar a Dios en templos, ídolos o escrituras. Pero Freycedo recuerda que lo divino no está afuera, está dentro de cada ser consciente. El despertar espiritual consiste en mirar hacia adentro hasta reconocer que lo que llamamos Dios es la conciencia que observa a través de nuestros propios ojos. Esa conciencia no puede ser manipulada, porque está más allá del tiempo, del miedo y de la muerte. El autor sugiere que la humanidad vive en un punto de inflexión cósmica. Por primera vez, millones de personas comienzan a cuestionar los viejos paradigmas. El velo se rasga. Las energías del planeta cambian. Los antiguos dioses ya no tienen el mismo poder, porque la vibración colectiva está subiendo. Freycedo lo llama el amanecer de la conciencia terrestre. Un proceso natural, aunque caótico, donde las estructuras del control se desmoronan y el alma humana recuerda quién es. Desde una mirada espiritual, podríamos decir que salir de la granja no es escapar de la tierra, sino habitarla con otra frecuencia. El humano dormido vive como ganado, arrastrado por el miedo. El humano despierto vive como creador, guiado por la conciencia. Nada en el exterior cambia de inmediato, pero la vibración interna lo transforma todo. Freycedo nos invita a vivir con una lucidez vigilante, observar los discursos de poder, los dogmas, las emociones colectivas y elegir siempre la paz interior por encima del ruido. Porque el alma libre no lucha, trasciende. Ellos gobiernan el mundo de los dormidos. Pero los despiertos pertenecen a otro reino. Freycedo. El autor termina este viaje con un mensaje de esperanza. Nos dice que no todos los seres invisibles son opresores. Algunos pertenecen a jerarquías de luz, guardianes del equilibrio cósmico, que susurran inspiración, compasión y sabiduría a los corazones listos para escuchar. Mientras existan almas que aman, el universo mantiene su armonía. Y ese amor consciente es la llave que desactiva toda forma de manipulación. En el fondo, la granja humana no habla de sometimiento, sino de aprendizaje. Cada civilización dominada, cada caída, cada error, ha sido una lección en el arte de recordar la divinidad olvidada. La granja, vista desde arriba, es también una escuela. Y nosotros, las almas humanas, estamos en el último grado de esa escuela, el de la autoconciencia. Cuando comprendemos que no hay ellos sin nosotros, que los dioses solo reflejan aspectos dormidos de nuestra propia energía, entonces la separación se disuelve. Y lo que antes era manipulación se convierte en comprensión. Porque lo oscuro no se destruye, se ilumina. Destello cita destacada. El hombre que se conoce a sí mismo deja de ser útil a los dioses. Salvador Freycedo. Vía Láctea Ejercicio de Conciencia. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro de tu pecho. Respira profundamente y siente un punto de luz expandiéndose desde tu corazón. Imagina que esa luz crece hasta rodearte por completo. Dentro de esa esfera de energía dorada, di en silencio: yo soy libre. No pertenezco a ningún sistema. Soy conciencia eterna en expansión. Permanece allí, sintiendo la plenitud que nace cuando reconoces tu propia divinidad. Cada respiración refuerza tu campo, te libera de toda interferencia y te reconecta con el origen. Recuerda, la libertad no se conquista, se recuerda. Capítulo final: el despertar de la conciencia planetaria. Hay un instante silencioso en el que todo se detiene. El ruido de las creencias, de los dogmas, de las verdades impuestas se apaga y el alma escucha algo más antiguo que cualquier religión, su propia voz. Ese momento, ese reconocimiento íntimo de que siempre fuimos libres, es el fin de la granja. No porque desaparezca el mundo externo, sino porque se disuelve el velo interior.
Freycedo lo sabía, ningún sistema puede sostenerse sobre la conciencia despierta. El día en que el hombre comprenda que su mente es un universo, los dioses huirán. Salvador Freycedo. Este último capítulo no es una conclusión, sino un espejo. Nos muestra una humanidad que, por primera vez, comienza a sospechar que el juego ha sido manipulado, pero también a intuir que tiene el poder de cambiar las reglas. Freycedo plantea que el despertar colectivo no llegará por una revolución externa, sino por una transformación vibracional interna. El alma humana, cuando se une en frecuencia alta, rompe las estructuras del control. Ya no necesita salvadores ni intermediarios. Se reconoce como parte del todo. Lo que hasta ayer eran dioses, se revelan como proyecciones de nuestra propia energía no reconocida. Lo que llamábamos cielo o infierno no son lugares, sino estados de conciencia. Y el verdadero enemigo nunca fue un ente invisible, sino la ignorancia. El miedo, la culpa y la obediencia ciega son las tres columnas sobre las que se erige la prisión. Pero basta un rayo de comprensión, uno solo, para que el muro se derrumbe. Freycedo nos recuerda que todo lo que existe tiene propósito. Incluso los sellos, los controladores, los falsos dioses, los sistemas corruptos, cumplen una función en el diseño cósmico, forzarnos a despertar. Sin el contraste, la conciencia no evolucionaría. Sin la oscuridad, la luz no sabría que brilla. Y sin la manipulación, el alma no descubriría su poder de elección. El universo no conspira contra ti. Te empuja hacia ti. Freycedo. Así, lo que parecía una condena se convierte en un entrenamiento espiritual. Cada prueba, cada dolor, cada desengaño, es una invitación al recuerdo. Porque en el fondo, el juego cósmico no es entre ellos y nosotros, sino entre el olvido y la memoria. Entre ser víctimas de la ilusión o creadores conscientes del universo. Freycedo sugiere que la humanidad está entrando en una nueva era, la del hombre consciente de su divinidad. Una humanidad que no teme a la muerte porque comprende que no existe. Que no adora ídolos porque reconoce la chispa divina en cada ser. Que no se deja manipular por el miedo porque sabe que el amor es su frecuencia natural. Ese será, dice el autor, el fin de los dioses antiguos y el comienzo del verdadero ser humano. El hombre se convertirá en Dios el día que deje de buscarlo afuera. Salvador Freycedo. Desde la visión espiritual más elevada, podríamos decir que la granja se disuelve cuando comprendemos que siempre fuimos tanto el granjero como el ganado, el prisionero y el guardián, el creador y la creación. Porque todo lo que sucede, sucede dentro del uno. No hay enemigos cuando todo es parte del aprendizaje. No hay conspiración cuando hay conciencia. El despertar consiste en mirar el universo y decir, yo soy eso. En esa frase se contiene la liberación. Porque el alma que se reconoce como parte del todo deja de vibrar en la frecuencia del miedo. Y cuando el miedo desaparece, el alimento de los dioses se acaba. El hombre libre no necesita templos, ni banderas, ni credos, su templo es la conciencia. Y ese templo no puede ser invadido. Freycedo no fue un enemigo de la religión, ni un profeta del caos, sino un mensajero del discernimiento. Nos enseñó que la fe sin conciencia es servidumbre y que el conocimiento sin amor es vacío. Su legado no es una teoría conspirativa, sino una invitación, despierta, observa, elige. Porque solo cuando el ser humano asume su responsabilidad energética y espiritual, el universo cambia de frecuencia. Este mensaje trasciende el tiempo y las páginas. Es un llamado al alma humana en todas las eras y dimensiones. No temas. Recuerda quién eres. Destello cita final. Cuando el hombre despierte, los dioses desaparecerán. Y lo que quedará será la conciencia misma, observándose a sí misma, libre al fin. Salvador Freycedo. Vía Láctea Ejercicio de Conciencia Final.
Cierra los ojos y siente tu respiración. Inhala profundamente, exhala suavemente. Visualiza la Tierra desde el espacio, azul, viva, brillante. Imagina una red luminosa de almas despiertas conectando cada continente. Cada alma recuerda. Cada corazón vibra en amor. Repite internamente. Ya no soy parte del rebaño. Soy conciencia. Soy vida. Soy el todo experimentándose a sí mismo. Permanece en esa sensación. Porque en ese instante ya has salido de la granja. Y así, querido ser de luz, termina este viaje. No con respuestas, sino con una pregunta que seguirá resonando. ¿Quién está realmente mirando a través de tus ojos?